Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos el tema de las extradiciones y todo lo que se viene para la justicia en nuestro país y en los Estados Unidos con las últimas decisiones del Poder Judicial. 13 especialistas en diferentes áreas hoy nos acompañan para revisar este tema. En el campo jurídico, el abogado Raúl Suazo Varías. En el campo financiero, el doctor Roberto Argüello desde los Estados Unidos. Y para el tema de la cobertura, ¿qué está diciendo la prensa? ¿Cómo está la reacción de los abogados en los Estados Unidos? El escritor Oscar Estrada, comunicador y especialista en temas del narcotráfico. Dicho esto, arranco con el abogado Raúl Suazo Varías. ¿Qué sigue en este proceso para el exgobernante Juan Orlando Hernández, que ya el Poder Judicial ha dicho que su extradición procede y es cuestión de que la DEA tome una decisión del día en que será llevado para enfrentar la justicia en los Estados Unidos? Abogado Suazo Varías, gracias por estar con nosotros, sus consideraciones. Gracias, Rosendo, por la invitación y a mis compañeros de este panel el día de hoy. Bueno, ¿qué viene? En primer lugar, a estas alturas ya tiene que estar terminado la sentencia de la Corte de Apelaciones, tiene que haber pasado por un proceso de estilo, contestándole a los abogados defensores las razones por las cuales han tomado la determinación de declarar improcedente ese recurso de apelación. Contra esta sentencia no cabe absolutamente ningún recurso. De aquí, cuando una vez está terminado y firmado por los 15 magistrados que conformaron la Corte de Apelaciones, tiene que bajar el expediente al juez de extradición y el juez de extradición inmediatamente procede a hacer las correspondientes notas dirigidas tanto a la Secretaría de Seguridad, a Relaciones Exteriores y a la Embajada Americana, ya poniendo a disposición el ciudadano Juan Orlando Hernández. A esas alturas, obviamente cuando ya está hecha toda esta información y que ya han procedido a arribar a Honduras el avión correspondiente que lo hará llevar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, vendrán obviamente alguaciles de Estados Unidos con un uniforme anaranjado, con su propia forma de inmovilización, etcétera, etcétera, y se cumplirá un proceso en el cual se le informarán prácticamente ahí de los derechos que él tiene, porque obviamente, al igual que en Honduras, él todavía es inocente de los cargos mientras no se le declare lo contrario. Y ahí obviamente será remitido hacia los Estados Unidos de Norteamérica y en el término de 24 horas tendría que ser presentado ante el juez correspondiente en el Distrito Sur de la Florida, del estado de Nueva York. Este es un proceso que por la forma en que se ha desarrollado, abogado Raúl Suazo Varías, va a ser más rápido el traslado del exgobernante, advierte, considerando lo que representa para la justicia de los Estados Unidos el enjuiciamiento, debemos decir, por primera vez en extradición de un presidente de país alguno de la tierra. Definitivamente, yo creo que tal vez de los procesos que más rápido se han llevado y que la Corte tanto el juez de extradición como la Corte de Apelaciones han resuelto en tiempos increíbles. Hay que ver, por ejemplo, que en el caso de la audiencia de conformidad como lo establece el auto acordado en la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba, inmediatamente después de concluida la misma, en un muy poco espacio tuvimos la resolución del juez de extradición declarando al lugar la extradición y obviamente los términos que están ahí corrieron rápidamente, habiéndose notificado la defensa de personarse en la Corte de Apelaciones y eso lo hicieron creo que el día sábado y el día lunes ya estaba convocado el pleno. Y si tomamos
tomamos en cuenta realmente el pleno comenzó un poco tarde, vamos a considerar que toda la resolución se dio en aproximadamente 5 horas, donde ya sabemos cuál es el resultado, que hubo una votación, obviamente, que para el primer cargo se dio por unanimidad y para los cargos 2 y 3 se dio de otra forma con una mayoría de 13-2. Es decir, aquí estamos hablando ya en tiempos de horas para que él esté ante un juez en Nueva York. Sí, claro, es muy probable que a estas alturas ya estén haciendo todos los arreglos del avión que lo llevará hacia Nueva York y obviamente por tarde considero, así como he visto la celeridad en este caso, el día de mañana ya podrían estarlo extraditando. Sí, bueno, sabemos, abogado Suazo Varías, de la capacidad que tienen profesionales del derecho en nuestro país, algunos incluso con licencia para poder ejercer el derecho en Estados Unidos. Pero dadas las circunstancias de esta defensa, que como puede ser corta, puede ser de muchos meses, lo más seguro es que serán abogados de los Estados Unidos los que le defenderán. ¿Vamos por esa ruta, percibe usted? Sí, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que viene, por ejemplo, en este proceso en Estados Unidos? Obviamente, una vez que ha ingresado a territorio norteamericano, los agentes de la DEA tienen el término de 24 horas para presentarlo ante el juez que libró la orden de captura. Esta primera audiencia se llama First Appearance o primera presentación. Y obviamente en esa primera presentación, simple y sencillamente, solamente se le establece y se le pregunta por parte del juez si tiene o no tiene abogado. Vamos a decir que no tiene abogado, entonces el juez le dice que si necesita el tiempo para poder contratar a uno o que el gobierno de los Estados Unidos le proporciona un defensor público. Esa es la primera audiencia, First Appearance. Hay otras, vamos a suponer que él ya tiene un abogado constituido, entonces hay otra audiencia que a veces se puede hacer junto con la primera. Y esa segunda audiencia es arrangement, se llama. Es una audiencia en la cual ya se le dan a conocer todos los cargos por los cuales está siendo llevado a juicio en Estados Unidos. Y en ese momento, una vez ya con la presencia de su abogado y que se le han leído todos los cargos, es cuando el juez le pregunta si se declara culpable o si se declara inocente. Esta parte es bastante importante y es bastante relevante. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se declara no culpable, eso hace que la fiscalía tenga el término de 14 días para darle toda la documentación que tienen para que van a utilizar en el juicio que se está preparando en contra de él. Hay que entender que en Estados Unidos, una vez que te acusan, es porque ya están preparados absolutamente con todo. Por lo tanto, si una persona se declara no culpable, tiene que entregarle toda la documentación y esta documentación obviamente será la que será objeto de estudio y análisis por parte de los abogados para saber si los medios de prueba que tienen son suficientes, son convincentes, tienen toda la fuerza como para poder decidir ir a juicio o decidir declararse culpable. Muy bien, voy a hacer un alto aquí, luego volveremos con el abogado Raúl Suazo Varías, experto en derecho penal. Saludo a don Roberto Argüello, un especialista en temas financieros que conoce de la jurisprudencia en los Estados Unidos. ¿Qué le depara al exgobernante? Hoy teníamos la oportunidad de ver cifras, de ver números de los costos de una defensa en los Estados Unidos y del riesgo que correría el expresidente Hernández de someterse a una defensa pública frente a lo que sí le puede generar una defensa privada que puede pelear con los fiscales. Doctor Argüello, qué gusto saludarlo. Feliz noche. Gracias, Rosendo. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, le decía, doctor Argüello,
en este escenario que se plantea, defensa privada o una defensa pública para llegar a una corte en Manhattan donde no se ha perdido en los últimos años un juicio por narcotráfico. ¿Qué advierte va a pasar con el expresidente? Bueno, todo el escenario que presentó el abogado Suazo, eso es correcto. Fue una presentación muy brillante de la parte de él explicando el proceso que va a llevar el expresidente Hernández aquí en Estados Unidos. El tema es de que una vez que él pase a la primera audiencia y la segunda audiencia, yo me imagino yo que el expresidente Hernández se debe haber preparado para esto. No creo que esto sea ninguna sorpresa para él. Ahora, en casos parecidos de personas como él que tienen esos cargos, creo que más temprano en la mañana, en el programa que tenés en la mañana, te dije que una defensa de ese calibre cuesta mínimo $15 millones. ¿Verdad? Entonces, el presidente Hernández va a tener que decidir o pone su futuro en manos de un defensor público, como lo dijo brillantemente el abogado Suazo, o contrata a las mejores firmas de abogados que lo pueden representar. El tema es de que cuando uno tiene una buena firma de abogados, estas firmas de abogados encuentran dentro de todo lo que está presentando la fiscalía que posiblemente hubieron una serie de errores procesales. Y ahí es donde estas personas que son acusadas de narcotráfico se salen en veces con la suya, se salen de inocentes debido a la forma que se buscaron todas esas evidencias. Así es que tiene dos alternativas, como lo dijo el abogado Suazo. Una, un defensor público, que lo dudo que se vaya a poner en manos de un defensor público. O dos, a través de una extraordinaria firma de abogados que lo pueda representar bien aquí en Estados Unidos. Sí, ¿qué riesgos se corren de que en un principio, cuando se vayan evacuando todas estas audiencias, que ya lo exponía el abogado Suazo Varía, de que ocurra lo que ha sido común, don Roberto, en el caso de juicios contra señalados por narcotráfico? La mayor parte se declaran no culpables y ya sabemos cómo opera el derecho anglosajón, que hay jurado en algunos casos. Cuando esto pasa, son muy contundentes en sus decisiones. Eso sí es, y lo que pasa es que cuando hay un caso de narcotráfico y hay un jurado que está sentado en la banca escuchando todas las situaciones, cuando la fiscalía expone de que X número de personas murieron a raíz del narcotráfico, que hubieron armas, generalmente los jurados, ¿verdad? Que a propósito, la selección del jurado, y que me corrija el abogado Suazo, es una selección que se hace entre la fiscalía y la defensa. Y muchas veces cuando hay este tipo de situaciones, los casos se ganan con la escogencia del jurado. Pero da la casualidad que todo este tiempo, desde que yo conozco, los jurados tienden a votar a favor de los cargos que presenta la fiscalía. Así es que yo veo que esto va a ser una lucha cuesta arriba y que lo único que tal vez puede hacer el equipo legal del presidente Hernández es lograr votar muchos de los cargos, evitando así de que le pongan una sentencia de toda una vida. Muy bien. Oscar Estrada es analista en suelo hondureño y en Estados Unidos, donde ahora se encuentra. Oscar, ¿cómo ha recibido la prensa todo esto y cómo se están preparando para un juicio que va a acaparar la atención de muchos medios en Estados Unidos, en Honduras y en diferentes países del mundo, porque se juzgará a un expresidente que hace apenas 62 días atrás era el gobernante de este país, que hoy lo ha entregado a la justicia estadounidense, que lo reclama por 3 delitos
que de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia en Estados Unidos, podría llevarlo a pagar hasta 3 cadenas perpetuas. ¿Cómo se ha recibido todo esto en la Unión Americana? Oscar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Rosendo. Gracias por la invitación. Saludos a Raúl y a Roberto Argüello también desde Estados Unidos. Yo creo que la expectativa es que vamos a tener un juicio parecido a nivel de infraestructura al que se generó con el Chapo Guzmán hace más de un año. Porque se ha construido un relato desde la Fiscalía de que Juan Orlando Hernández es un narcotraficante al nivel del Chapo Guzmán, por lo tanto tendrán que generar también ese nivel de seguridad y ese nivel de infraestructura alrededor del juicio. A nivel de la prensa internacional, más que el seguimiento de la extradición y todo, no ha habido mucho todavía. Eso vamos a empezar a verlo en la medida que el caso se vaya ya presentando. Yo quiero también resaltar aquí el efecto que decía Roberto muy bien, que el efecto del espectáculo que genera la fiscalía, que es vital para poder lograr una ascendencia condenatoria, ¿no? Lo vimos en el caso de Tony Hernández y seguramente veremos algo parecido también en el caso de Juan Orlando Hernández. Y lo más que podría aspirar la defensa un poco también es a lograr ese relato o minar ese relato que ha construido la fiscalía. Yo no creo que se vaya a declarar inocente, culpable el señor Hernández. Yo creo que él va a seguir con su relato de ser inocente y que hemos visto hasta el momento de la conspiración y de la llave mágica y todo eso que ha venido diciendo en los últimos años, y creo que seguramente también contratará una defensa privada. Sí, ¿quiénes pueden tener acceso? Estos son juicios públicos, pero dada la connotación que tendrá en los próximos días, ¿cómo se van evacuando para los medios de comunicación la presencia? ¿Cómo funciona el sistema estadounidense, Oscar? Los juicios son públicos, cualquiera puede en teoría entrar. Yo creo que será un poco como el juicio del Chapo Guzmán, que había una larga lista de espera, o sea, había un número limitado de la gente que podía entrar, y aquellos que llegaban primero eran los que lograban colarse, y eso quiere decir para la prensa tener que estar desde muy tempranas horas, a veces de madrugada, para poder llegar a tener un espacio, ¿no? En el caso de Tony Hernández se habilitó una sala aparte donde se transmitía por video, pero recordemos también que estamos en medio de una pandemia, ¿no? En otros casos también se ha dado ahorita otros juicios, como por ejemplo el de Giovanni Rodríguez, creo que se llamaba, que a pesar de ser la audiencia pública, lo que había era una transmisión en línea para que las personas pudieran seguir todo el proceso. Entonces, puede que ocurra parecido, puede que sea como el del Chapo, el del cual había una lista de espera muy larga para poder entrar, ¿no? Habrá mucha gente queriendo entrar a ver este juicio, mucha prensa también, o puede ser también como el caso de Giovanni, que se llevó casi por Zoom. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Están con nosotros revisando el tema de las extradiciones de Honduras y el caso puntual del exgobernante Juan Orlando Hernández, el abogado Raúl Suazo Varías, el financista Roberto Argüello y el escritor hondureño Oscar Estrada. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo esta noche con un análisis del tema de las extradiciones. Hay una parte, don Roberto Argüello, que tiene que ver con el tema de los aseguramientos, que siempre se registró a nivel de país cuando se produjo la detención de un ciudadano hondureño requerido por los Estados Unidos. Pero desde allá, de la Unión Americana, actúa el Departamento del Tesoro con acciones puntuales. En el escenario actual del exgobernante, un hombre con muchos bienes, ¿qué procede? ¿Cómo se actúa? Seguimos con usted, don Roberto. No, es bien sencillo. Una vez de que te meten en la lista de OFAC, todos tus activos en los Estados Unidos se congelan. Luego,
porque esa es la única jurisdicción que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero obviamente, cuando una persona es puesta en el listado FAC, ningún banco hondureño va a hacer una sola transacción o transferencia para esa persona. Entonces, en efecto, los bienes de esa persona quedan congelados en el país. Y eso se debe a que si un banco hondureño, un banco mexicano, decide transferir los fondos de alguien que ya está en la lista de OFAC, ha violado las leyes de Estados Unidos, y entonces la banca corresponsal en los Estados Unidos a ese banco le cierra las cuentas. Y luego los directores de ese banco pueden enfrentar situaciones penales aquí en Estados Unidos. Ahora, vamos a decir que el expresidente Hernández tiene dinero en Estados Unidos que está congelado. Yo me imagino que sus abogados tendrían que pedir permiso a OFAC y al Departamento de Justicia para que descongelen estos fondos, para que de esa forma se puedan pagar los abogados. Y esta es una petición que se formula vía la Corte Federal donde se está juzgando, o cómo es este proceso para tener acceso a recursos si es que finalmente él decide someterse al juicio con una defensa privada. ¿Qué es la tendencia más lógica que se está prestando? ¿Es un dinero que debe salir de bancos en Estados Unidos si es que lo tiene, o perfectamente se puede enviar recursos de Honduras para que estos abogados tengan el cobro de su defensa, don Roberto? Mira, esa es una excelente pregunta. Te la voy a contestar en dos formas. Una, que si tiene dinero aquí en Estados Unidos, como te lo dije originalmente, sus abogados tendrían que ir al Departamento de Justicia y a OFAC solicitando permiso para que esos dineros que ya están aquí sean utilizados para en defensa del exmandatario. Ese es un tema. El segundo tema es de que va a ser muy difícil enviar dinero de otro país hacia Estados Unidos para la defensa de esa persona. Primero, ningún banco en el mundo se va a prestar a hacer eso a menos que haya una licencia de OFAC, ¿verdad? Porque entonces viene la pregunta, ¿se recibieron 15 millones de dólares de la cuenta de un banco hondureño o de la cuenta de un banco en Panamá? Por decir. Entonces la pregunta obligada es, ¿de quién es esa plata? ¿Cómo terminó esa plata ahí? ¿Ese banco ayudó a limpiar el dinero de un funcionario del gobierno hondureño? Entonces hay muchas preguntas que se pueden hacer. Entonces yo me imagino de que la segunda opción no es una opción. Y nadie, absolutamente nadie que yo conozco, le va a prestar a un exmandatario 15 millones de dólares para defenderse. Sí, estamos hablando de una acción muy compleja para el exgobernante de enfrentar su defensa con un bufete privado. Eso así es. Sí, abogado Suazo Varillas, lo más complejo de este juicio, dadas las circunstancias que se están presentando, estos últimos elementos que aportaba don Roberto Argüello, ¿cuáles son desde su óptica, ahora que estamos ya a escasas horas de que él se presente ante un juez en Estados Unidos a evacuar una serie de audiencias que pueden terminar con un juicio ante un gran jurado? Son complejos estos casos cuando un jurado, que son civiles, debemos decir, son ciudadanos que no saben en su momento a lo que van. ¿Qué consideraciones tiene? Ok, en primer lugar, muy acertado lo que ha dicho don Roberto Argüello. Lo que pasa es, hay que ver primero si se pone al señor Juan Orlando Hernández en la lista de OFAC, porque efectivamente, es más, los abogados no pueden recibir dinero si no tienen una autorización obviamente, el Departamento del Tesoro, si llegan a estar en la lista de OFAC, lo cual va a hacer que va a imposibilitar, obviamente, el financiamiento de ese juicio. En cuanto a su pregunta, Rosendo, es bien importante. Yo creo que la ciudadanía debe de entender
cuáles son los delitos por los cuales está acusado él. Porque la gente solamente dice, bueno, lo acusaron de narcotráfico. Realmente por lo que está acusado es por un delito de conspiracy, o sea, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos. Es como, no es un autor, puede estar en la condición de coautor. Entonces, la importancia del término conspiración es que para Estados Unidos es la sociedad para delinquir. Cuando un grupo de personas se reúnen y se ponen de acuerdo para lograr un propósito y en este caso introducir droga. ¿Por qué es importante esta parte? Esto es de suma relevancia porque no necesariamente Juan Orlando Hernández debe de haber visto la droga, portado la droga o hacer cualquier cosa con ella, sino que lo que podría ser, por ejemplo, un elemento de la conspiración es, uno, haber recibido financiamiento de narcotráfico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que si por el financiamiento del narcotráfico él ayudó o colaboró o proporcionó información o realizó cualquier trámite a favor de una de estas personas de las cuales recibió dinero para que esta persona pudiera facilitarle la entrada de droga en dirección hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, en estos juicios, y yo hay que establecerlo, en tema muy personal y muy particular, que estuve muy pendiente del juicio de Juan Antonio Hernández, o sea, de Tony Hernández, el juicio no me pareció en el sentido de que hubiera querido, en primer lugar, ver una defensa mucho más activa, una defensa norteamericana mucho más activa, que hubiera podido llegar a tener un acompañamiento de abogados hondureños que los hubieran podido ayudar en ese tema al bufete norteamericano, pero en especial la calidad de la prueba que se presentó no fue del todo del agrado para mi persona en cuanto al juicio. Creo yo que se pudo haber logrado muchísimo más. ¿Y por qué digo esto? Porque tal y como lo hemos expresado anteriormente y lo dijo don Roberto, es un juicio de jurados. Hay que ver que tanto en Honduras como en Estados Unidos la duda absuelve. Y obviamente hay que entender también, ¿verdad?, que el Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, al haber presentado una acusación criminal contra una persona, y en especial como una persona, como un expresidente de un país, obviamente se va a hacer acompañar de cualquier cantidad de medios de prueba. Y obviamente vamos a mirar, van a tratar temas de geopolítica, por ejemplo. Van a decir y van a llevar especialistas en geopolítica para decir cómo viene la droga por todo, desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, la función que cumple Honduras. Y van a explicar cómo Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras, van a expresar que él tenía directrices a ministros, a secretarios de Estado, policías, los militares, etcétera, etcétera, y cómo se facilitó a través de esa organización o esa sociedad para delinquir la facilitación de llevar drogas hacia los Estados Unidos. Obviamente también van a llevar testigos, y por eso es que es muy importante en este caso para Estados Unidos y para la Fiscalía de Estados Unidos el haber capturado al Tigre Bonilla, porque si uno lee la petición que le hicieron al Tigre Bonilla, obviamente ahí los indican como una persona parte del engranaje de esta sociedad para delinquir. Rápidamente, abogado Suazo Varillas, y visto el escenario que se presenta hoy, ¿deben haber aseguramientos aquí en el país? Bueno, miren, esa es una de las cosas que en su momento yo llamé la atención al respecto. Me pareció inaudito que la Procuraduría General de la República, horas después de la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, haya hecho un tuit diciendo que debían de asegurarse los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, como así lo establece la ley de privación de dominio, y al día siguiente retractarse de lo mismo. Escuchaba el día de hoy, miraba una información que había tuiteado el CNA, donde se está hablando ya de que se habían traspasado en dación en pago unos bienes inmuebles propiedad del expresidente Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, si eso realmente sí
cierto, realmente es preocupante porque en este país hemos visto que tenemos una justicia selectiva. Solamente se lleva a juicio a algunas personas y a otras personas se les quiere favorecer de una o de cualquier otra forma. Muy bien, están con nosotros en esta entrega especial de Al Banquillo el abogado Raúl Suazo Varías, el financista Roberto Argüello y el escritor y periodista Óscar Estrada. Vamos a una pausa y cuando retornemos analizamos con Óscar el tema de cómo la figura de un expresidente y toda su influencia va a pesar en el juicio que está próximo a iniciar en la ciudad de Nueva York. Ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con un análisis del tema de las extradiciones. Óscar Estrada, periodista, escritor, residente en Estados Unidos. Este antecedente que exponía el abogado Suazo Varías y don Roberto Argüello de el juicio al expresidente Hernández, una persona con mucha influencia. Ese antecedente, ¿qué tanto pesa al momento de abrirse las pruebas y escuchar los alegatos tanto de la parte acusadora como defensora? Mira, volvemos acá a lo que hablábamos en el segmento anterior del espectáculo que la fiscalía crea adentro del juicio, ¿no? Yo creo que funciona muy bien para establecer, para construir un villano, ¿no? Casi de cómic, ¿no? El gobernante que controla el país, ¿no? Durante 12 años y a través de eso llena de cocaína Estados Unidos, ¿no? Un personaje casi de dictador africano que se ha creado dentro de la narrativa. Pero hay elementos geopolíticos que también hay que considerar, ¿no? Y es que el señor Hernández durante 8 años de presidencia y 4 años en el Congreso Nacional manejó una serie de información, una serie de alianzas construidas también con las mismas agencias de Estados Unidos, con la misma DEA, ¿no? Que a la hora de establecerlo, él buscará demostrar esas alianzas dentro del juicio. Creo que el relato que él estará apuntando será el relato de la conspiración, ¿no? Y si las pruebas que se presentan únicamente son a nivel de, como dice la defensa, a nivel de dichos, ¿no? A nivel de, a mí me dijeron, yo supe que es muy parecido a lo que se presentó en el caso de Tony Hernández, yo creo que él buscará demostrar que esa ha sido una mentira. Vamos a ver con qué elementos cuenta él para hacerlo, ¿no? Y espero que ahora que ya entiende que definitivamente va ya a un proceso criminal, ahora sí se prepare, porque me parece que increíblemente tiene 3 años de habérsele cantado que venía este proceso para él y no hizo ninguna preparación realmente para poder enfrentarlo. El decir o declararse no culpable le alargará este juicio. Hablamos de un proceso que puede durar hasta 5 o 6 meses, o se percibe que con toda la carga de prueba que puede existir se pueden acortar los tiempos, Óscar. Yo calculo que será cuando más un juicio como el del Chapo Guzmán, que duró 3 semanas, ¿no? A menos que la defensa demuestre ser una defensa excepcional y logre empantanar el proceso con el debate, ¿no? Argumentando, desvirtuando el peso de las pruebas. Yo creo que iremos más o menos por una época así, si no los 10 días que tuvo Tony Hernández, que realmente fue un juicio bastante rápido. Estamos hablando de un juicio express. Pues creo que lo normal dentro de este tipo de proceso, ¿no? El caso del Chapo Guzmán, ¿no? Toda la imagen que hemos tenido de él durante más de 2 décadas, ¿no? Es un juicio que duró 3 semanas. Así que eso es lo normal para un juicio de este perfil. Nuevamente, el Chapo Guzmán, era bien difícil que se declarara inocente, a pesar de que lo intentó en algún momento. En el caso de Hernández, yo dudo de que él se declare culpable, porque entonces estaría retrocediendo con toda la narrativa que viene repitiendo desde hace 4 años. Muy bien. Don Roberto,
con todos estos relatos, ya debería o tendría que haber un defensor privado para el expresidente, y como explicaba Oscar, si esto hace alrededor de 3 años se mencionó en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, lo lógico es que haya ya un cuerpo de asesores legales listos para asumir esta defensa, o ¿qué percibe? Mira, esa pregunta creo que la persona más calificada para contestarla es el abogado Suazo. Yo sí te puedo dar mi input de que si él hubiera contratado a alguien, ya fuera conocido aquí en Estados Unidos. Pero sí, mientras estábamos en el break, hablamos con el abogado y hablamos con Oscar, y yo creo que el abogado tiene una serie de puntos muy interesantes para tu audiencia. Sí, el tema de la contratación de lobistas, es muy común esto dentro de los Estados Unidos. ¿Cabe estos acercamientos para sugerencias, para orientaciones, o no funciona en un caso como esto de Hernández Alvarado? Bueno, lo que sí quisiera de que me regales un par de horas, pero hoy en la mañana un amigo mío del Senado me dijo de que el presidente Hernández había contratado una firma de lobby unos días antes de salir del poder, y que esa persona, a quien yo conozco muy bien, pero no lo tengo confirmado, me tengo que meter en el Departamento de Justicia para ver si se registró como lobista. Sí tenía él un lobista, pero el tema es que de nada te sirve tener un lobista en Estados Unidos cuando tienes un caso penal. Lobby es para acercarse al Congreso, al Senado, a la administración en temas no penales. Pero mira, tal vez sería bueno que le dirijas la pregunta al abogado Suazo, y Oscar también tiene una serie de hipótesis que si el abogado, el presidente Hernández ya tiene contratado una firma de abogados. Creo que los puntos de ellos son muy válidos. Abogado Suazo Varía ya lo debería tener, considerando la magnitud de juicio que va a enfrentar, con pruebas que, de acuerdo a lo que define el Poder Judicial en su sentencia final sobre la extradición, deben ser cotejadas a partir del 2012 y no desde el 2004 como lo solicitaba el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, a título personal, creo que antes de su captura, el 15 de febrero del 2022, si tenía o no hizo su trabajo o no tenía, porque realmente me parece inaudito que no se hubieran dado cuenta que desde el 27 de enero del 2022 estaba radicada una acusación criminal. Ahora bien, conozco perfectamente el equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, conozco de la capacidad de ellos y también sé que tienen muy buenas relaciones con bufetes norteamericanos. Así que me hace pensar que a estas alturas, el día de la primera audiencia, el first appearance, sí va a comparecer algún abogado o alguna firma de abogados norteamericanos el día de la audiencia. ¿Usted coincide con Oscar que será un juicio rápido, que pronto habrá sentencia? Bueno, vamos a ver. Oscar tiene toda la razón. Es difícil a veces declararse inocente cuando hay demasiadas pruebas en tu contra. Y ese era el caso del Chapo Guzmán. Cuando un juicio en Estados Unidos se atrasa cuando empiezan a haber negociaciones para tratar de conseguir una reducción de la sentencia. En los procesos penales en Estados Unidos, tal como digo, esta es la primera audiencia, después la audiencia de información del proceso, y después viene una audiencia que ya se llama calendar call, que son para ver el estado de las negociaciones. Y entonces en esas audiencias lo que se hace es, le están diciendo, sí, mire, se hace cada 3 meses, y están diciéndole al juez, sí, mire, estamos en una negociación, no nos fije todavía fecha de juicio, porque todavía seguimos con eso. Pero si no hay
si no está la posibilidad de que haya una negociación, el trámite, así como lo ha dicho Oscar y como lo ha dicho también don Roberto, es bastante rápido. Por lo tanto, hay que ver. Yo comparto también lo que dice don Roberto Arguello. Yo no creo que vaya a haber algún tipo de negociación, no creo que él se vaya a retractar. Creo que él ya debería de haber estado listo desde hace 3 años de que empezó a ser mencionado en las Cortes de Nueva York, pero sorprendentemente creo que no estaba preparado para el día 14 de febrero del 2022 con la noticia que había una orden que había sido solicitado en extradición. Muy bien. Están con nosotros esta noche expertos en temas de extradición, finanzas y prensa, revisando el tema del expresidente Hernández y su juicio en los próximos días en Nueva York. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Don Roberto Arguello, ¿qué mensaje está mandando Estados Unidos? Y ya no solo a Honduras, de donde se han llevado muchos ciudadanos, ahora a quien nos gobernó los últimos 8 años, hace apenas 2 meses y días estaba en el poder. Porque esta es una limpieza que está buscando en muchos países de la región. El mensaje más importante es que el que se mete en droga termina preso por vida en Estados Unidos. Y la política exterior de los Estados Unidos, que es muy inconsistente, sí es consistente en materia de droga. Cuando la DEA te pone el ojo, no te despega ese ojo hasta que te metes preso. Ese es el mensaje. Y hay gente que cree de que puede solucionar temas de droga haciendo política, haciendo lobby. Y la cosa no es así. Te recuerdo que cuando el presidente Trump estuvo en el poder 4 años, se le permitió al gobierno de Juan Orlando hacer cualquier cantidad de cosas. Pero aún así, el presidente Trump y su gente, que estaba en el Departamento de Justicia, le había indicado al Departamento de Justicia, especialmente en la parte de Nueva York, que es casi semi-independiente el fiscal general de aquí, de que dejaran tranquilo al gobierno de Honduras. Lo cierto es que la fiscalía siguió buscando hasta que posiblemente encontró cosas. Así es que los americanos te pueden perdonar errores políticos, pero cuando es droga, jamás. Termina con Juan Orlando Hernández la búsqueda de personas ligadas al narcotráfico, o vienen cosas peores para Honduras en el combate al crimen organizado, don Roberto? Bueno, yo me imagino, mira, hay gente en droga, hay en todos lados. Y lamentablemente en Honduras ha sido un país donde la droga sale de Colombia, sale de Venezuela, aterriza en ese país, y ahí es donde la DEA ha estado combatiendo muchísimo el tema de la droga. Yo me imagino que deben de haber mucha gente involucrada en el tema, pero desconozco quiénes son. Bien, gracias don Roberto, le agradezco su tiempo por habernos acompañado esta noche desde el estado de la Florida. Abogado Raúl Suazo Varías, no hay espacio para alargar juicio, para negociar, como ha pasado con algunos otros involucrados en el tema de la narcoactividad, puntualmente en el juicio de Hernández Alvarado. ¿Por qué razón? Bueno, obviamente él ha manifestado siempre, se ha declarado siempre inocente de los cargos. Mucha gente dice que lo mandaron a hacer el mandado, pero que se quedó con el vuelto. Eso es lo que dice la gente. Pero creo que va a ser un proceso bastante rápido. Lo platicábamos extra micrófonos, inclusive no va a tener ni derecho a fianza, ya que la calidad, los cargos que le están imputando, no tiene lo que nosotros decimos arraigo, su familia no tiene, hay un peligro de fuga. La cantidad de medios de prueba que tiene que tener la fiscalía o que va a proporcionar la fiscalía no le haría posible que pudiera ser objeto de una fianza, así como
como por ejemplo lo tuvo el expresidente, el candidato Yanni Rosenthal Oliva. Por lo tanto, yo creo que va a ser un juicio bastante rápido, porque él no se va a querer someter absolutamente a ningún arreglo. Vienen más extradiciones que en su momento sus nombres como co-conspiradores surgieron en los juicios para una serie de excapos de la droga extraditados a Estados Unidos y que involucraron con sus testimonios a Hernández, abogado Suazo. Nosotros siempre lo dijimos desde el 2014, estaban abriendo una caja de Pandora, permitiendo la extradición. Aquí va a haber un desfile de cualquier cantidad de gentes, ex parlamentarios, gente que estuvo en la Corte Suprema de Justicia, gente que colaboró con el narcotráfico, no necesariamente con drogas, sino que también con el financiamiento, con el ocultamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, soy del criterio que debe de haber muchísima gente preocupada, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico de Honduras. ¿Se debe pensar una ruta más puntual para las extradiciones en una ley o como se ha actuado hasta ahora basta? ¿Qué visión tiene? Ese es un tema bien álgido porque yo tengo mi criterio personal acerca del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de 1909. Pero hasta la vista o hasta el momento, creo que el proceso le ha servido mucho a Estados Unidos para extraditar a todas las personas que han querido. De 33, llevan 33, por lo tanto no creo que Estados Unidos quiera que se toque el sistema así como se encuentra actualmente. ¿Y Honduras cómo debe actuar para tener esa reciprocidad que en el caso de Axel López ahí está, pero que de momento no se actúa? Ese es el punto y para el año 2014 yo interpuse un recurso de inconstitucionalidad contra ese tratado suscrito, en virtud que siempre he sido de las partes que piensa que cuando falla el sistema penal, como lo ha hecho la investigación en Honduras a través del Ministerio Público, no debería de ser así, no debería de fallar. Ninguna de estas 33 personas que han sido extraditadas o que se les hizo un proceso de extradición tenían absolutamente ninguna investigación en el país, más las personas que se entregaron voluntariamente. Por lo tanto, cuando hay que recordar, por ejemplo, el tema de Chile, por ejemplo, cuando se pidió a la Chufardi, ellos decidieron juzgar a sus soberanos. Pero bueno, en este caso se ha tomado la determinación, como lo han hecho en 32 ocasiones anteriores, de mandar a un hondureño a ser juzgado en las cortes norteamericanas. Y el concepto que tiene la Corte Suprema de Justicia es que una vez que fue aprobada la extradición, las personas sabían que podían ser enviadas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, fue una de las razones por las cuales rechazaron la innumerable cantidad de recursos de apelación que se interpusieron en su momento. Muy bien, gracias, abogado Suazo Varías. Óscar Estrada, desde los Estados Unidos. ¿En Boston o en Nueva York en estos días se estará manejando? Óscar, ¿qué espera? Seguramente mucho trabajo. Sí, en Massachusetts estoy, ¿no? Pero Nueva York será el proceso, así que ahí estaré en Nueva York también. Sí, ¿cómo se presentan los días previos a la presentación? Hernández, una vez que llegue, pasa a una cárcel federal. ¿Cómo se presenta toda la actuación, Óscar, si nos ilustra? No, él no lo veremos, aparte de las audiencias, él va a estar completamente aislado, ¿no? En la cárcel ahí en Nueva York, donde va a estar llevando el juicio, en la misma cárcel donde estuvo también Tony Hernández. Yo quiero resaltar un poco, antes de concluir, que me llamó la atención mucho en el fallo del juez natural, ¿no? Y es haberle dado esta concesión a Juan Orlando, que no es pequeña, ¿no? De que solamente se le puede procesar por delitos que haya cometido 12 años hasta el 2010, ¿no? Y digo, no es pequeña porque todos los relatos que se han construido hasta el momento de la carrera de él en el narcotráfico es previo a que él llegara al Congreso Nacional, ¿no? Los relatos que ya en el Congreso Nacional en el 2014, algunos testimonios que dicen que le dieron dinero, pero se cae. Entonces, va a ser interesante y que no nos vaya a tomar por sorpresa de que ese sea uno de los giros que quiera dar también la defensa, aprovechando este fallo del juez natural. Sí,
Él, ¿cómo pasa en el recinto? ¿Está solo? ¿Lo acompañan? ¿Qué establece la norma con detenidos por el tema del narcotráfico, Oscar? Lo que hemos visto con otros casos es que están solos y tienen el derecho a poder salir, ¿no? Cierto tiempo del día a ver el sol, y esos derechos que se les reconocen también como parte de los derechos humanos. No creo que en este caso vaya a ser distinto. Creo que este va a ser las condiciones en que él va a estar en la cárcel de Manhattan, afortunadamente con un clima mejor que el que cae en el invierno, ¿no? Si este año será pues ya verano y primavera, entonces no tendrá tanto frío. Muy bien, Oscar, muy amable, al igual que a don Roberto Argüello, que nos han acompañado desde los Estados Unidos, y al abogado Raúl Suazo Varías, aquí desde la capital hondureña. Feliz noche a todos. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.